Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la maestra en Administración Organizacional de la Salud, la maestra María Larios Vázquez Lara. Ella es jefa del Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También tiene alta dirección del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, Escuela de Química de la Universidad de Motolinía, Escuela de Química de la Universidad La Salle, también Escuela de Química de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece a las redes de vigilancia de resistencia microbiana, ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos la medalla COVID-19 por su destacada participación en la pandemia, también reconocimiento por su labor de docencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es certificada profesionalmente por la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica. Maestra, es un honor tenerla con nosotros y le cedo la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por estar asistiendo a esta sesión. Agradezco mucho a todos los organizadores de estas sesiones, en especial a la maestra Lilia Peña, que de alguna forma siempre está al pendiente para poder tener maestros del instituto, que de alguna forma tenemos una expertise. Y pues vamos a iniciar con lo que es el papel esencial del laboratorio de microbiología en la gestión del diagnóstico, que es algo que se viene haciendo de hace tiempo, pero no con los fundamentos que se tienen que manejar. Por eso es que yo seleccioné este tema, porque puede darles muchas pautas para poder implementar todo esto en sus laboratorios de microbiología. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Una introducción, la vía diagnóstica, aspectos clave de la gestión de muestras clínicas para el cultivo bacteriano, la descripción general de los principios fundamentales en la gestión diagnóstica, estrategias de gestión y de estrategias de stewardship de National Healthcare Safety Network, y la gestión de antibióticos y diagnóstico microbiológico, que es con lo que vamos a cerrar, y van a ver que cómo es que este tipo de fundamentos se están relacionando, y que cada vez nosotros como laboratorio de microbiología tenemos un lugar muy especial ya en el equipo multidisciplinario, que nos ha costado ganarlo, pero ahí vamos, y creo que ahora sí ya nos consideran en todos los eventos como parte del equipo multidisciplinario para tanto las CIAs, para en el caso de las infecciones asociadas a la atención de la salud, como para la resistencia antimicrobiana y para el programa de optimización de antibióticos. Pues vamos a ver primeramente qué es entonces el Diagnostic Stewardship, o lo que se maneja en la parte de la traducción gestión del diagnóstico. Pues es una guía e intervenciones coordinadas que tenemos que incluirnos como equipo multidisciplinario para mejorar el uso apropiado de diagnósticos microbiológicos. ¿Qué significa esto de que la parte de nuestros diagnósticos sean oportunos y confiables? Deben de promover pruebas diagnósticas apropiadas, oportunas, incluyendo la recolección de las muestras y la identificación de patógenos. Ojo con esto, porque muchas veces en los laboratorios lo que hacemos es que trabajamos la parte de lo que son colonizantes, y eso da problemas muy críticos en la parte de resistencia antimicrobiana. La comunicación precisa y oportuna de los resultados para guiar el tratamiento del paciente, que en este caso también como parte del laboratorio trabajemos 24/7 para dar esa comunicación oportuna. En el caso del objetivo principal de esta gestión es proporcionar parte de la gestión del paciente guiada por datos microbiológicos oportunos. Vean cómo se repite esta palabra oportuno. Oportuno quiere decir que se den el tiempo que se requiera, porque en el caso de las infecciones el paciente puede fallecer, y eso es debido a problemas que tenemos a veces en el laboratorio. No es tanto ni de enfermería ni del área médica. Para ofrecer una atención al paciente más segura, efectiva y eficiente, y datos precisos representativos para la vigilancia de resistencia antimicrobiana, que ahora es lo que también está muy en boga, para informar las directrices de tratamiento y las estrategias del control de resistencia antimicrobiana, unidas a lo que es el programa de optimización de la parte de antibióticos. Esas directrices, ¿en qué consisten? Que si en el momento que llega un paciente y no tenemos todavía el cultivo, o apenas se va a tomar, y pues algunas cosas, o en el caso de que el laboratorio no trabaje 24/7, pues entonces ahí vamos a tener la posibilidad de que, de acuerdo a nuestros datos de la institución, no de
a nivel de otras o a nivel internacional, de los que están en el laboratorio de lo que hemos estado emitiendo nosotros, el médico pueda iniciar un tratamiento empírico inicial, ¿sí? Ahora bien, esa gestión del diagnóstico del paciente nos va a dar la parte del diagnóstico, el tratamiento y el control de las infecciones y prevención de las infecciones asociadas a atención de la salud. La parte de la subutilización y el uso incorrecto de pruebas microbiológicas y herramientas diagnósticas pueden tener un efecto negativo. Efectivamente, ¿cuántas veces se manejan que se les pidan a los pacientes exudados nasales en los cuales tenemos un estafilococo aureus y los reportamos? Eso es parte de una subutilización y además se está dando un resultado que va a tener un efecto negativo para dar el tratamiento y que aquí ni se necesita tratamiento para nuestros pacientes. Y muchos de ellos a veces hacemos esa parte de reportar lo que son colonizantes y de ahí se desemboca la parte del tratamiento y no es necesario. Entonces ahí viene la parte de la integración del lavatorio para que también no se haga una subutilización o en el caso de que el paciente está infectado y no sabe por dónde irse y le manda cultivos de todo. No, pues a veces esos cultivos de todo, en lugar de dar un diagnóstico certero, los confunden, ¿sí? Y resulta en una falta de datos de vigilancia representativos para la recomendación del tratamiento empírico, que era lo que les decía que se inicia, y estrategias del control de la resistencia antimicrobiana y del programa de optimización de antibióticos. Ahora bien, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas se componen de dos, tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico microbiológico. Punto muy especial, debemos de tener siempre la participación de ambos. El diagnóstico clínico que estudia los síntomas y signos clínicos y que eso lo da el médico, pero que nosotros lo tenemos que saber para que trabajemos muestras y no trabajemos, que trabajemos pacientes y no trabajemos muestras y números. Y el diagnóstico microbiológico da la confirmación de la etiología. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Pues primero el médico le hace un examen físico exhaustivo al paciente, que esto también a veces ya se ha olvidado en la parte médica y entonces nos afecta porque entonces no tenemos el contexto del paciente. Una correcta elaboración de la historia clínica, ahora sí, hace la indicación del cultivo, nosotros tomamos la muestra, ojo con eso también, indicación del cultivo que sea el correcto. Si mi paciente lo que tiene es una infección de vías respiratorias bajas, pues se tiene que tomar una expectoración inducida o un lavado bronquialveolar o aspirado bronquial, pero no se va a tomar un exudado nasal o un exudado faríngeo. Entonces ahí también tenemos un área de oportunidad. Se procesa la muestra en el laboratorio, se le da un informe, se procesa, se da un resultado, pero ese resultado se le da una interpretación por parte de nosotros como químicos, en el cual vamos a dar y emitir un informe para que el médico establezca la terapia apropiada. Y vean los puntos claves que ahí son para poder tener un buen resultado. Ahora bien, en el caso también para poder ir ya viendo parte de lo que es relacionado al diagnóstico de gestión, el equipo multidisciplinario debemos de tener también una buena comunicación. Este esquema me ha gustado mucho porque de alguna forma maneja tanto el equipo clínico, el equipo de laboratorio, el equipo de la unidad de vigilancia epidemiológica, la parte que se maneja como parte de la coordinación de lo que son las IAS y también de alguna forma parte de lo que ya se puede manejar como redes nacionales para también tener un panorama de lo que se nos está presentando a nivel nacional. Si ustedes ven en la parte de arriba dice hay una muestra del paciente, hay resultados de los pacientes y de alguna forma se incluye tanto la parte clínica que inicia con un tratamiento empírico, se maneja con los datos que tenemos a nivel de la institución y de alguna forma después ya se envía todo esto a la parte de la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Entonces vean cómo aquí también ya tenemos la interacción entre médicos, químicos y la parte de enfermería. Siempre tenemos que tener esa acción o esa integración. Parece que a veces estamos divorciados. Cada quien trabaja por su lado y esa es la parte que a veces nos afecta porque es el mismo paciente y entonces cada quien le estamos trabajando nosotros en el laboratorio como muestra. En el caso de enfermería, pues ellos sí ven porque tienen al paciente y en el área médica. Entonces todos debemos de trabajar en el contexto del paciente. Ahora bien, también aquí en el paso a lo largo de la vía diagnóstica está la parte del paciente que tiene algún problema a nivel de
de salud. Entonces el médico hace el diagnóstico, se toma la muestra, como ya habíamos mencionado, inicia un tratamiento empírico y de alguna forma, antes de iniciar ese tratamiento empírico, pues manda la muestra, la información del paciente. Vean aquí el punto clave, dice, y la información del paciente. O sea, esos muy pocos laboratorios manejan la información del paciente. Y posteriormente ya en la parte del el equipo de laboratorio, pues ellos ya reciben, hacen todo el proceso. La parte también se maneja con lo que es los resultados para la parte clínica y la de la V. Y después ya se hace toda la interpretación, haciendo la reevaluación, el médico por si el tratamiento se tiene que ajustar. Pero vean aquí el punto clave, o sea, nosotros damos esos informes para que tengan un impacto clínico y trabajarlo como parte del contexto de un paciente. Ahora bien, ¿qué aspectos clave de la gestión de muestras clínicas hay que tener en el cultivo bacteriano? Es importante, dice, de alguna forma que se pueda recolectar. ¿Cuándo se debe de recolectar esa muestra para el cultivo bacteriano? Hay que definirlo muy bien y de preferencia antes de que se dé la terapia antimicrobiana en lo posible. Pero si los laboratorios trabajamos de lunes a viernes y de 7 a 3, y luego, por ejemplo, ahorita vamos a tener el 16, que no se trabaja y ya muchos tomamos desde el 15, pues entonces todo eso se pierde. Sí, ahora, ¿qué clase de muestra se debe de recolectar para esto? Pues que sea apropiado, como ya les había mencionado, de vías respiratorias bajas, pues una aspirado bronquial o un lavado bronquial alveolar. Ahora bien, ¿cómo se tiene que recolectar toda esa muestra, esas muestras? Debemos nosotros de tener un menú de pruebas y la forma que se tienen que tomar, porque el expertise somos nosotros. Entonces se tiene que hacer con la parte de capacitación del personal que lo toma. A veces es el área médica, a veces es el área de enfermería, a veces somos nosotros mismos. Entonces tienen que usar la técnica correcta, el material y el contenedor también, la cantidad apropiada de muestra, que a veces en el caso de las muestras de orina nos llega una mínima cantidad y el médico requiere el sedimento, que de hecho es importante también para nosotros dar una parte de esta información. Luego, usar el medio de transporte adecuado y algo también importantísimo, la identificación correcta de la muestra, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se tiene que transportar al laboratorio? Pues en los empaques apropiados, o en los contenedores apropiados dentro de las 2 horas después de la colección. Esto a veces es complicado, sobre todo cuando lo traen los pacientes, en el caso de las orinas, pero hay que hacer mucho énfasis. Y en el caso de otras muestras y que se toman por parte de enfermería del área médica, también hay que hacerles entender o capacitar por qué es necesario que se lleven las muestras a la brevedad, tanto sean hemocultivos, sean líquidos, sean la parte de secreciones de herida. Todo eso se tiene que mandar lo más pronto posible y que de alguna forma sea, como habíamos mencionado, dentro de las 2 horas y que sea alrededor de una temperatura de 20 a 25 grados. En el caso de que sean cosas muy especiales como de COVID, pues llevar toda la parte de triple embalaje y acompañarlo siempre de una solicitud en la cual nos diga la parte de diagnóstico del paciente y la información epidemiológica. Eso es sumamente importante que se haga hincapié, porque entonces estamos trabajando pacientes, no números ni muestras. Ahora bien, ¿cómo se hace la descripción de estos principios fundamentales de la gestión diagnóstica? Aquí vamos a ver la parte de las etapas que tenemos a nivel de control de calidad, aunado ya la parte del diagnóstico microbiológico y que sea la gestión. En la parte, como menciona aquí, la gestión de diagnóstico, lo primero que se tiene que hacer, y aquí el punto clave, es ordenar los exámenes correctos en el tiempo correcto y en el paciente correcto. Vean estos 3 puntos: la orden correcta, el tiempo correcto y el paciente correcto, ¿sí? Después ver el número de exámenes que se van a tener que hacer, pero que se tenga el contexto de qué estudios se van a realizar, que a veces luego no tienen ni la idea y entonces están marcando todo. No, hay que ver y cómo se va a tener que seleccionar esos estudios, pues de alguna forma con la parte de la historia clínica, de qué se está sospechando que tenga el paciente de la infección. Acuérdense que aquí el que nos da toda esa información es la historia clínica. O sea, incluso a nosotros a veces como laboratorio que nos digan es que proviene de provincia y consumió leche, pues a lo mejor puede ser Brucela. Entonces eso nos ayuda también para hacer toda esta gestión. Ahora bien,
En el caso de la etapa preanalítica, pues ya habíamos visto también, tenía que hacer el examen apropiado en las condiciones que debe de ser el paciente, la colección de la muestra, que sea la calidad de la muestra que se requiere. Acuérdense sobre todo en estos casos cuando son las orinas, los expectoraciones inducidas y supervisadas, ¿sí? La preparación y el transporte, que sea mínima contaminación, ¿sí? Y que de alguna forma podamos ver la probabilidad de que podamos identificar ese tipo de infección que tiene el paciente. Y lo más importante aquí que les he estado haciendo mucho hincapié, todo centrado en nuestro paciente. Es decir, que el contexto del paciente se tiene que manejar como un cuidado personalizado para que el paciente pueda salir avante y que nosotros también estemos tranquilos de que estamos dando un buen diagnóstico. Y algo muy importante con impacto clínico. Ahora bien, en la etapa analítica, pues ya se hace todo el proceso de los exámenes, se interpretan los resultados, se interpretan independientemente que tengamos un experto en los equipos automatizados. El equipo me da un resultado técnico o un informe técnico. Eso yo lo tengo que emitir como un informe de impacto clínico, que ahí es donde interviene la parte de interpretación de nosotros en cuanto a mecanismos de resistencia, si la bacteria es apropiada para el sitio de infección que estamos identificando. Todos los equipos automatizados tienen una parte de veracidad, pero hay veces que se pueden equivocar, ¿sí? Ahora bien, también ver la evidencia en el caso de la parte de los criterios que se pueden manejar de esos exámenes, la selección y el reporte. Aquí también no hacer sobre diagnósticos y sobre todo aquí en el caso de que nuevamente hago el hincapié de que sean colonizantes y eso no va a ayudar. Y ahora lo que nos está ayudando mucho y que tiene un impacto muy importante en microbiología es la parte de tener resultados, más bien insumos o reactivos que nos den oportunidad a reducir el tiempo de información. El detalle es que a veces para los cultivos tenemos que llevar 24, 48, 72 horas. Ahora, en el caso de la biología molecular, tenemos la parte también de PCR multiplex, tenemos también las partes de lo que es inmunocromatografía, que nos dan resultados más rápido y que eso es lo que se requiere también porque la parte de infecciones, pues entre más pronto se dé el tratamiento, pues el paciente se deteriora menos, ¿sí? Y ahora bien, ya en la etapa posanalítica, tenemos que tener la comunicación de los resultados en tiempo y que tengan un impacto clínico. La parte del médico que tiene que tener ya la decisión para ver qué tipo de antibióticos tiene que utilizar y la interpretación y la guía que se va a manejar, de acuerdo también con la parte del laboratorio y evaluar y ajustar ya las dosis. O sea, yo ya tengo un resultado, ya no estoy dando algo empírico y ya sobre eso lo puedo ayudar para darlo el tratamiento que sea seguro y efectivo. Y la colaboración aquí que siempre tiene que haber, cómo están dando mis resultados y qué impacto tienen. Muchas veces nosotros emitimos emitimos esos informes, pero nunca sabemos qué impacto tienen al nivel del paciente. Quien lo ve es el médico. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa retroalimentación o incluso revisar expedientes para decir, a ver, yo emití este informe y le están dando esto del tratamiento. O comentar con los médicos, oiga, a ver, de este mes, ¿qué es lo que tuvimos en la parte de tanto de tratamiento como de identificación ha sido correcta? Y entonces eso nos ayuda mucho también para valorar nuestro trabajo y que también eso se lo podamos impartir a nuestro equipo. Ahora bien, otras estrategias de gestión que se tienen que manejar para la parte también y que nos pueda ayudar es, primeramente aquí lo vamos a encaminar y que eso es otra también de las evidencias que les van dando tips para que también ustedes eso lo puedan implementar en el laboratorio. Dice, la solicitud requerir indicaciones para cultivos de orina con base a directrices. Enseñar sobre la prevalencia de bacteriuria asintomática en pacientes con cateterizados. Ese también es que a veces tenemos lo de la bacteriuria asintomática y que eso también impacta mucho. La recolección, dar el reemplazo del catéter por lo menos 7 días antes del cultivo en caso de realizarse, que ese es otro de las situaciones que tenemos en pacientes que duran mucho tiempo con catéter, ¿sí? No recolectar la muestra de orina de la bolsa de la recolección de orina. Esto es muy frecuente que el área de enfermería lo llegue a hacer. Reducir retrasos en el transporte, refrigerar si hay retraso de más de 1 hora, o utilizar dispositivos que tengan algún conservador.
cada vez también se están utilizando esto, ¿sí? La aplicación que tiene es reducir la detección de colonización mediante la prueba de reflejo, por ejemplo, cultivar solo si hay presencia de piuria. Vean, aquí ya tiene un impacto que nos está dando y el informe incluye recomendaciones con el tratamiento de bacteriuria sintomática. Esta parte de recomendaciones no la podemos dar nosotros nada más, ¿eh? Tiene que ser con el programa de optimización de antibióticos, ¿sí? Y tiene que ser también con la parte de lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Ahora bien, en el caso de lo que son la parte de la clostridoides, que ahora también es un problema que tenemos en los hospitales, clostridoides difíciles, limitar pruebas de pacientes que reciben laxantes o que lleven la muestra y no esté diarreica. Luego llegan con las muestras no diarreicas tanto para paneles o la parte de lo de la toxina para glutamato deshidrogenasa, también la parte de GDH, y bueno, y dice, bueno, ¿y esto para qué? O sea, no tiene, no hay sentido de que se haga, y además se desperdician muchos reactivos que son caros, y además pueden sobreutilizar este tipo de estudios. Limitar la repetición de pruebas dentro de un periodo determinado y no hacer pruebas en pacientes con síntomas que de alguna forma no tienen la parte o tienen otro tipo de infección, ¿sí? Ahora, recolección, reducir la recepción de recolecciones que tengan más de 24 horas pasadas las solicitudes iniciales. La aplicación o realizar pruebas en heces formadas, eso es algo muy especial y que lo hacen muy seguido. Usar el algoritmo de incluir de NAT o de la parte de lo que son inmunocromatografía, que también se puede utilizar, o el NAT. E informe también de incluir sobre esta prueba del NAT positiva puede representar colonización, que eso es una cuestión que tenemos tanto parte de los paneles gastrointestinales de PCR multiplex, como la parte que también a veces tenemos de la inmunocromatografía. Entonces ahí también tenemos que considerarlo y apoyarnos siempre de la parte de lo que es la sintomatología que tiene el paciente y cómo nos llega la muestra. Y en el caso de lo de las infecciones de sangre, de tracto o del torrente sanguíneo, pues evitar cultivos de sangre en pacientes con baja probabilidad, ¿sí? Eliminar cultivos de vigilancia, desarrollar guías para estandarizar inicios para cultivar sangre, la recolección, optimizar técnicas. Aquí acuérdense que un punto muy especial es tanto la asepsia de la piel, el volumen y el número de cultivos que se tienen que manejar, y evitar extraer sangre para cultivo de la vía central. Aquí acuérdense que de todos modos también tenemos que ver la parte de cuando sean periféricos y de catéter, para también ver la situación de con equipos automatizados y ver la diferencia de 2 horas. En la parte de lo que es la aplicación, implementar un diagnóstico rápido, que aquí ya tenemos la posibilidad de tener MALDI, entonces eso también ya nos ayuda, e incluir la recomendación sobre los comensales comunes o posibles contaminantes, y que esto también, el tener esta coagulasa negativo nos da un porcentaje muy alto de contaminación, ¿sí? Ahora bien, en el caso, ¿cómo vamos a manejar la parte integrante de la gestión de antibióticos y el diagnóstico microbiológico y cómo nos va a ayudar? En el caso de las metas sería mejorar el uso de los agentes antimicrobianos, en el caso de stewardship en antibióticos, y en el diagnóstico mejorar el uso de pruebas diagnósticas. Reducir la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el rendimiento de las pruebas. Reducir la duración de la estancia, hospitalaria, reducir errores en el diagnóstico. ¿Cuántas veces podemos dar un resultado de una bacteriemia en la cual sea colonizante o contaminación y dejamos al paciente 7 días y con antibiótico? Claro que ahí hay una parte de error tanto de laboratorio como del área médica, pero sí ha pasado. Nosotros hacemos mucho también la retroalimentación con el área de infectología y la unidad de vigilancia epidemiológica, pero aparte yo también reviso expedientes y sobre eso también me da mucha información para también ver el impacto que tenemos nosotros en el proceso microbiológico del diagnóstico y la parte de integración con el área médica para ver cómo es que tiene un impacto clínico nuestro resultado. Reducir los costos innecesarios, pues es exactamente, incluso hasta la parte también de antibióticos y aparte aquí de los reactivos que se están manejando. Los líderes sería el médico infectólogo, los farmacéuticos y la parte que se tiene en enfermedades infecciosas, y también hay que incluir la unidad de vigilancia epidemiológica. Aquí tendría que ser el microbiólogo, el patólogo, ¿sí? El farmacéutico, en la parte del personal del sistema de gestión de calidad y el médico de primera línea. Todo esto en los hospitales se aterriza
y entonces ya se ve cómo queda la cascada para tener esta integración de este organigrama. En el caso de la demostración del valor y beneficios financieros, reducción del uso de antibióticos, optimizar la utilización de laboratorio, o sea, todo esto se verifica para que realmente veamos el impacto que tiene, porque a lo mejor nosotros decimos, pues ya tenemos todo esto, pero ¿cómo le podemos decir a la parte de administrativa o nuestros directivos que esto ha funcionado porque tenemos la integración de ambos casos, ¿sí? El mayor ahorro en costo de antibióticos y reducción de antibióticos intravenosos, mejor manejo del paciente, ¿sí? Y en el caso de los objetivos tendríamos selección de antibióticos tanto agente clase, en la parte de selección de pruebas, dosis, recolección y procesamiento de muestras, vía, número y tipo de intervenciones que se tienen que hacer para dar resultados de las pruebas, informes de interpretación y tasas de contaminación, principalmente aquí en el caso de urocultivos y hemocultivos. Y las intervenciones que se tienen que hacer para que veamos que eso está impactando es una auditoría y retroalimentación, autorización, prueba para criterios de prueba. Eso también es algo que se tiene que manejar muy bien. Nosotros nos ha dado resultado que en el caso de las pruebas para clostridoides, los paneles respiratorios, gastrointestinal, de neumonía respiratorio, solamente se autorizan bajo estricto autorización de infectología, menos no. Entonces eso ha reducido porque pues antes nos pedían, aquí hay detalles que no en todos los hospitales tenemos infectólogos o hay infectólogos pero no se maneja como que únicamente él puede dar esa información o puede autorizar, que de hecho ahora con el programa de optimización de uso de antibióticos ya se está manejando mucho esa parte de que únicamente el área de infectología o esquemas que hace infectología y que se comparte con los demás médicos, ellos pueden dar ese tipo o utilizar ese tipo de exámenes, pero ya con fundamentos que les puede ayudar. Entonces, eso también nos ayuda mucho, sí. Tiempo fuera para antibióticos, algoritmos de pruebas de laboratorio, sobre todo para resistencia y desescalación de antibióticos. Puede ser desescalación de una parte de un antibiótico de quinta generación a tercera o la escalación al revés, sobre todo cuando sea el tratamiento empírico. Eso es lo que ayuda el laboratorio para hacer esa escalación y desescalación, ¿sí? Y aquí están los 5 pilares de la gestión de los antimicrobianos, las 5 Ds. Aquí se los quise poner para que vean cómo es que interactuamos y en forma sumamente importante para ver esta situación. Diagnóstico correcto, la afección requiere terapia antimicrobiana. ¿Quién nos las da? El laboratorio. O sea, yo mando a mi muestra y ¿quién me va a decir que sí tiene infección? El laboratorio. El fármaco correcto, el organismo es susceptible. ¿Quién me lo da? El laboratorio. ¿Cuál es la dosis recomendada? Eso lo hace el área médica. La duración correcta lo hace la parte médica, pero la desescalación y escalación la hacemos ambos. ¿Por qué? Porque nosotros damos los resultados y ellos tienen que seleccionar. Entonces, este esquema a mí me gusta mucho porque se ve la interacción que se tiene que manejar y que siempre debemos de trabajar como equipo multidisciplinario, ¿sí? Ahora bien, tienen forma muy rápida nada más ir viendo para también esta gestión de la parte del diagnóstico, pues no se nos debe de olvidar el control de calidad en reactivos, en medios de cultivo, ya sea caseros o comerciales, equipos e instrumentos y el personal. Y utilizar cepas de referencia. Ojo con esto porque en muy pocos laboratorios tenemos cepas de referencia o nos las regalan, pero ya están mutadas, sobre todo en el caso de resistencia. Entonces hay que ver en esa el impacto que se puede tener. Ahora bien, esas son las etapas del diagnóstico, la etapa preanalítica, preanalítica, analítica, posanalítica y posanalítica. ¿Se acuerdan que anteriormente nada más existían 3? Pero Mario Plevani definió que era importante tener esas 5 etapas, o sea, agregar preanalítica y la posanalítica, porque la parte de la solicitud que nos hacen para diagnóstico con datos clínicos y que nos da el contexto del paciente es sumamente importante. Y eso como que estaba integrado en la etapa preanalítica, pero como con una solicitud muy sencilla, o sea, no era como algo muy especial. Nosotros nos ha costado mucho trabajo tener esa solicitud porque luego no la llenan. Incluso ya está todo con informática, en la cual ya está con datos informáticos y que de alguna forma nada más lo que tiene que hacer el médico es llenar. Pero el problema es que antes decían, bueno, no son los campos obligatorios, pues entonces el médico no lo hacía. Ahora son campos obligatorios, le pone un asterisco y pasa al siguiente. Entonces, pues no nos sirve.
¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos mucho hincapié con el área de infectología y con esa comunicación pues le damos el contexto de lo que tiene nuestro paciente. En la etapa preanalítica sería la toma de muestra, la identificación de la muestra, transporte. En la analítica, proceso de la muestra, identificación del agente biológico y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Ojo con las pruebas de susceptibilidad. Ahora actualmente lo que se tiene que manejar son pruebas de resistencia antimicrobiana. Como que ya la parte de susceptibilidad ya pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es detección de mecanismos de resistencia, ya sea con métodos fenotípicos, no hay necesidad de tener cuestiones de PCR. PCR y eso nos ayuda para confirmar brotes, pero si nos así de alguna forma con métodos fenotípicos podemos ver la resistencia, ¿sí? La posanalítica es la transcripción del resultado, revisión e interpretación del resultado con impacto clínico. Y la posanalítica es el tiempo de respuesta que dimos y las acciones terapéuticas realizadas. Ven que todo esto integra, y no nada más sería la parte de microbiología, sería cualquier laboratorio, tendríamos que ver toda esta situación para valorar mucho el trabajo que nosotros realizamos. ¿Sí? Y sobre todo tener procedimientos estandarizados y control de calidad interno. Muchos laboratorios tienen control de calidad externo, pero no el interno. O sea, no puede ser. O sea, lo más importante es tener el interno. Procedimientos estandarizados con lineamientos internacionales. No el que yo creo que sea así, yo creo que sea de esta forma, no. Tienen que ser con estandarizados. ¿Sí? Ahora bien, los 5 correctos del control de calidad de la Organización Mundial de la Salud menciona algo muy semejante: paciente correcto, muestra correcta, resultado correcto, ¿sí? Tiempo oportuno, tiempo correcto oportuno y interpretación correcta. Y ven ahí ya cómo se integra el diagnóstico de stewardship en cada uno de los puntos que nosotros estamos manejando, porque se maneja lo correcto. Aquí es importante ver siempre el término correcto, porque eso es lo que nos va a ayudar a que demos un resultado confiable. ¿Sí? También dar capacitación a los médicos y enfermería. O sea, ¿quiénes somos los expertise? Pues nosotros. O sea, ¿con quién tiene que darles la parte de capacitación? Pues nosotros, a hacer pequeños boletines o hacer un menú de pruebas o hacer un manual del bolsillo, pero que ellos realmente también se integren al equipo multidisciplinario que nosotros tenemos, porque a veces no saben el tipo de muestras que se están trabajando o no saben qué tecnologías tenemos. Nosotros cada año, al inicio, cuando entran los nuevos residentes, nos dan 3 clases para el área de los médicos. Una es lo que entra puro laboratorio, luego entra con lo de los antibióticos y luego entra la unidad de vigilancia epidemiológica. Entonces ahí ven la interacción que nosotros tenemos y también qué es lo que nosotros trabajamos como laboratorio, qué personal tenemos, qué horarios, qué tipo de muestras y en qué horarios los pueden trabajar. Entonces eso ayuda mucho para que también tengamos una buena integración. Ay, perdón. Sí, ahora bien, la solicitud, ¿qué es lo que debe de tener? Nombre, edad y sexo del paciente. Acuérdense que aquí tenemos lo que es la acción esencial número 1, que es la identificación correcta del paciente, que son las acciones esenciales que se han definido como las que se han detectado que da mayor problema de errores tanto adversos o centinela, o cuasi fallas, que cuasi fallas no pasa mayor, pero eventos adversos centinela sí. Tipo de muestra, método empleado de la recolección de la muestra, si es por sonda o de alguna forma fue chorro medio, diagnóstico clínico y infectológico, ojo, eso nos ayuda mucho a nosotros. Uso previo de antibióticos, hora obtención de la muestra, sobre todo para la parte de la correlación de los hemocultivos, resultados previos de estudios bacteriológicos y de otros laboratorios. Ojo con esto, a veces en la mañana nos llevan un urocultivo, se hace todo el proceso y se identifica E. coli, y en la tarde mandan otro y se identifica Klebsiella. No, pues, o sea, ¿cómo? No puede ser si es del mismo paciente. Entonces, siempre hay que verificar resultados anteriores. Esa es la parte de que se trabaje con pacientes, no con números ni muestras. Por eso, micro no a mucha gente le gusta, porque tenemos hora de entrada más no de salida, si queremos hacer las cosas correctamente y que tengan todo nuestro proceso un impacto clínico que haga que nuestros pacientes salgan adelante. ¿Sí? En el caso de lo que son la parte de en la etapa preanalítica, las reglas de la toma de la muestra deben ser representativas del padecimiento, evitar la contaminación con microorganismos colonizantes y piel y mucosas, porque ahí dan una sobreutilización de los tipos de estudios,
debe ser recolectada en recipientes adecuados y estériles, debe de ser obtenida antes de la primera dosis de antimicrobiano en lo posible. Laboratorio de micro trabajar 24/7 y el laboratorio debe de conocer la sospecha diagnóstica. Pues eso es muy importante que nosotros veamos el contexto del paciente. Y si no tenemos todas estas características o estos lineamientos, pues vamos a tener falla de recuperación de los microorganismos, error en el diagnóstico, tratamiento inadecuado y con retraso, contaminantes de la muestra con colonizantes e incremento en la resistencia de los antimicrobianos. Vean que esto ya de alguna forma ya lo habíamos manejado, pero no con los términos en los cuales actualmente se maneja, ¿sí? Ahora también tener un sistema informático de gestión de laboratorio en donde mediante el boletín de CLS y el 39, en donde se puede hacer el análisis y toda la parte de interpretación de datos para la epidemiología, tanto hospitalaria como comunitaria, y principalmente de la resistencia. Entonces ahí nos van a dar la parte de que nos ayuda para ver qué agentes etiológicos hemos aislado. Aquí debe ser género y especie, el origen si es hospitalario o es ambulatorio, y si en ese caso también el sitio de infección, y el monitoreo se tiene normalmente que manejar semestral o anual y con frecuencia generalmente de 30 aislamientos que se puedan manejar. De hecho, el manual yo se los recomiendo mucho porque los lleva también muy bien para poder hacer toda esta parte de análisis que tiene un impacto sobre todo para cuando el médico tiene que dar un tratamiento empírico. Y acuérdense, la información hay que emitirla. Si nosotros también tenemos todo esto, pero la tenemos en el laboratorio y nunca lo damos a conocer ni a infectología, ni a la UV, ni a la parte hospitalaria, pues ¿de qué sirve? Entonces eso, como dicen, hay que cacarearlo porque es algo que puede también dar un impacto en nuestros pacientes. Ahora bien, la etapa post-analítica, la parte de los resultados alerta, verificar la coherencia con los datos fisiológicos y clínicos del paciente, cotejar resultados con informes previos, validar del resultado de valores de referencia. Dicen que en microbiología no hay valores de referencia. Sí hay valores de referencia, pues parte de que puede ser esos sitios estériles o pueden ser también con una microbiota. Entonces, no, sí tenemos valores de referencia. Entonces, estos resultados críticos o alerta es importante que nosotros los podamos comentar con el área médica y o de enfermería, y generalmente están asociados cuando encontramos microorganismos en líquidos cefalorraquídeo. Aquí el impacto es crítico en el paciente. Si no damos esos resultados, el paciente puede fallecer. Entonces, imagínense cuando estamos en puentes, pues no hay quien dé los resultados, hemocultivos positivos, o también, por ejemplo, en el caso de clostridoides, de que los pacientes se infecten, o sea, que hay un brote. Pues por eso también los tenemos que manejar. Aislamiento de Neisseria patógenas, cepas de perfiles de resistencia, por ejemplo, carbapenémicos, y ahora no tanto es betalactamas de espectro extendido, ahora son carbapenémicos, rotavirus en los niños, SARS-CoV-2, que gracias a Dios ya algo ya está mejor, y la procalcitonina, que también más bien es un marcador de inflamación. Y por otro lado, perdón, hacer esta parte de información en la cual se haga la acción esencial de seguridad del paciente número 2, que es comunicación efectiva, en la cual el que hace la recepción de la información escucha, escribe, lee, y quien confirma es el emisor. Esto lo hacíamos muchísimo tiempo cuando la pandemia, pero ¿cómo nos cuesta? No a nosotros, a los médicos, el que hagan esta situación. A veces es muy crítico que podemos decir que el paciente tuvo un coco gram positivo y el médico dice no, es que es bacilo gram positivo. O sea, esos pequeños cambios impactan porque el tratamiento es diferente. Entonces, ahí tenemos que hacer el hincapié con la parte médica. Ahora bien, nosotros también que manejamos en el laboratorio estos algoritmos en los cuales nos da la oportunidad de hacer las cosas correctas, con el material correcto, los procesos correctos y con la oportunidad que se tiene que hacer. Porque en el caso de que tenemos desgraciadamente el MALDI-TOF, ok, también tenemos microsistemas, pero todo lo confirmamos. O sea, no es de que todos los resultados me dan el MALDI E. coli, pues no. O sea, cosas que sean muy especiales. Y sobre todo aquí se confirma mucho la parte de el perfil de resistencia. Ahora bien, también en el caso del MALDI-TOF, acuérdense que ahorita ha habido cambios en la nomenclatura de los microorganismos y hay microorganismos nuevos, porque el MALDI-TOF no es únicamente para infecciones de
pacientes, es en general. Entonces a veces sacamos el nombre de un microorganismo que ni idea tenemos y así lo reportamos y llega el médico y nos dice, oiga, ¿y ese de dónde aparece? Y pues así nos que no, o sea, si les da un resultado, una identificación en la cual no conocen esto es el microorganismo, pues entonces lo reviso. O también ahora lo que viene mucho es que vienen géneros y esos géneros cumplen, por ejemplo, en Enterobacter clase, que es un complejo, se manejan diferentes especies en ese complejo. Entonces, a veces cuando no tienen maldito, lo que se hace es reportar como complejo, que eso sí nos ha costado ahorita trabajo porque pues a veces dicen, pues el Maldi ya me dio esto, pero a la hora que lo paso al Phoenix o al Vitec, no me da la sensibilidad, sí, porque ese tipo de especie no la tienen. Entonces ahí hay problemas. Y después, pues aquí ya tenemos las pruebas que se utilizan específicamente o cuando no hay alertas, que se informe el resultado. Y ven que estos son muy sencillos, tanto para la parte de gram positivos o de gram negativos. Y eso, tanto a los médicos, infectólogos o a los médicos que están en capacitación o los que van a ver un resultado, les ayuda mucho porque es una forma muy rápida de decirles cómo se trabajan y por qué algunas veces nos tardamos más. O dicen, ¿sabes qué? Es que tengo una carbapenemasa así, pero ahora ya sé que es una carbapenemasa, ok. Hay que ver el tipo, porque también dependiendo del tipo, pues hay que ver el tratamiento. No todo siempre es el mismo. Entonces me dicen, es que luego es muy lento el laboratorio. No es el lento el laboratorio. El problema es que los microorganismos tienen que crecer. Entonces, pues multiplicarse. Entonces, eso es lo que nos detiene. ¿Sí? Ahora bien, también, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que una persona de laboratorio con expertise hace la captura de los resultados, revisa tanto los resultados negativos como los positivos y el área de investigación confirma cuando tenemos carbapenemasas, sobles, cuando son algo muy especial. Y entonces ya tenemos una confirmación más. Y de alguna forma, aquí por ejemplo tiene productor de beta-lactamasa desprendido y también una carbapenasa tipo OXA. Ven aquí ya de alguna forma nos está dando esa oportunidad de tener todo un resultado completo. Y viene también cómo se tomó la muestra, si tiene leucocitos, punto clave, porque eso no. Esta parte de aquí muy pocos laboratorios lo manejan y es una información de apoyo que realmente nos ayuda mucho. Sí, el número de unidades formadoras de colonias y además verifican, en este caso, la persona que está en la parte de captura y de calidad, pero calidad no como sistema de gestión de calidad. Aparte, nosotros tenemos una persona del sistema de gestión de calidad, checa que de alguna forma el reporte que tenemos tiene un impacto clínico y además que ya va completo para que el médico también sepa que se le puede administrar al paciente. Y acuérdense que también esto puede dar cuasifallas, eventos adversos o eventos centinela, que lo que se trata es de que esta persona detecte primero la cuasifalla y no se vaya como evento adverso o evento centinela. Sí, bueno, entonces ahora sí para recordar, perdón, ya me pasé tantito, ya me pasé muy atrás, muy adelante. Entonces, para recordar, es un pilar en el diagnóstico Stewardship. Su intervención es indispensable en la seguridad del paciente, evita eventos adversos de centinela y mejora la atención del paciente. Vean que también ahorita está mucho el boom de la seguridad del paciente, entonces ya va integrado todo esto. Es un sistema centinela, la oportuna notificación de agentes etiológicos, perfil de susceptibilidad o de resistencia, identificación de brotes, derivan medidas preventivas. Eso es lo más importante, que detienen la propagación de microorganismos involucrados. El control de calidad en todas las etapas del proceso se requiere con profesionales capacitados continuamente en actualización, proporcionar un servicio 24/7 y trabajar como equipo multidisciplinario. Y debe de adaptarse a la evolución técnica, es decir, si hay herramientas que nos van a ayudar a dar un resultado oportuno, pues hay que utilizarlas, pero saberlas utilizar, no nada más utilizarlas porque debe dar un resultado y que no les va a ayudar de nada al médico, ¿sí? Ahora bien, también, ¿cuáles son los principios básicos de la bacteriología o de microbiología o de bacteriología? No procesar muestras de mala calidad, no informar todo lo que crece, utilizar protocolos y guías nacionales e internacionales estandarizadas. Las muestras deben de ser tomadas antes de la primera dosis de antibióticos cuando sea posible y solo realizar pruebas de susceptibilidad o resistencia antimicrobiana e identificación a las bacterias patógenas, por favor, porque eso es donde tenemos mayor áreas de oportunidad. Y pues de alguna forma para terminar, el diagnóstico Stewardship, ¿en qué va a impactar para la parte de integración en el laboratorio? Reduce el error en el diagnóstico, reduce las IAS,
reduce el RAM, apoya al programa de optimización de antibióticos, nos hace trabajar como equipo multidisciplinario y algo muy importante, reduce los costos de salud, que actualmente estamos ahora con unas situaciones muy complicadas en todas las instituciones. Pues muchas gracias, ahí está mi correo por si necesitan algo y pues viva México, que de alguna forma podamos este mes poderlo disfrutar mucho en familia y sobre todo el día 15 y 16 comer muy rico todo lo que son los chiles en nogada y el pozole y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, con eso doy por terminado. Si tiene alguien alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la parte de preguntas. Hay una pregunta, ¿cómo proceden cuando hay un error en el reporte? Cuando hay un error en el reporte, bueno, aquí tenemos un procedimiento que incluso estaba avalado por la parte de lo que son los procedimientos de seguridad del paciente y que va unado a lo que es la parte del subcomité de eventos adversos de la unidad de calidad. Si nosotros detectamos como cuasi falla, o sea, a la hora que revisa los resultados, porque aquí hay una persona que, como les mencionaba, que está en calidad y en captura, ella lo que hace es que revisa todos los resultados. Si detecta, por ejemplo, que tiene una carbapenemasa, pero que realmente no es carbapenemasa, entonces le dice a la persona que lo está trabajando, oye, ¿sabes qué? A ver, hay que revisar este resultado porque el perfil que está dando aquí no es válido. Entonces lo revisa con ella y se vuelve a hacer el proceso, o se ve si de alguna forma fue de transcripción. Si de alguna forma ya salió el resultado, pues ahí sí es más problema. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que tenemos que hacer es, se levanta el evento adverso, de alguna forma porque ya impactó en el paciente, y se reúne todos los de este subcomité, incluyendo el laboratorio, y nos dicen qué es lo que se tiene. Más bien nosotros tenemos que proponer estrategias para que no vuelva a pasar. Entonces, de esa forma es como se maneja, pero además tenemos que irle a decir al médico, oiga, ¿sabe qué? Que aquí hubo un error. No hay en esa situación. Es mucho más recomendable porque luego a veces, no, pues nada más se retira el resultado, ¿no? Nosotros tenemos como parte, primero comentamos, bueno, me comentan a mí como parte de jefatura, luego vamos con el doctor Rivera, que es el jefe del servicio de infectología, y entonces ya con eso vamos a ver entonces en qué impactó. No impactó, pues entonces se queda como si falla. Si impactó, pues vámonos al subcomité. Entonces de esa forma se llega a trabajar y además se notifica que hubo un error, definitivamente, que en eso puede causar de que le hayan estado dando tratamiento y que no fuera necesario, o al revés, que es donde afecta más, de que no se dio, dijeron que era negativo o que era sensible a todo y era resistente. Pues de esa forma se trabaja. Muchas gracias. Tenemos una felicitación. Felicidades, excelente información y explicación. Ahí tenemos otra pregunta. Preguntan qué es una cuasifalla o cuándo se clasifica como tal. Cuasifalla es cuando no sale del laboratorio, o sea que de alguna forma alguien durante el proceso lo detecta. Es decir, a lo mejor no una persona directamente del área de calidad, no del sistema de gestión, sino de calidad. Alguien está en bacteriología y también está a veces en siembras. La persona de siembras a lo mejor le ayudó y estuvo revisando algunas cosas y dices, oye, ¿sabes que estás dando un resultado que dice aquí que es betalactamasa de espectro extendido y no lo es? Entonces hay que revisarlo. Entonces, de esa forma se detecta una cuasifalla. O, por ejemplo, en el caso de un paciente que va a algún estudio y que ahorita lo de como acción esencial de seguridad del paciente se dice en la parte de las caídas, si no le ponen el barandal, pero alguien se da cuenta y le pone el barandal, pues es una cuasifalla. Un evento adverso es cuando ya de alguna forma le dieron el tratamiento, o en el caso de esta persona que iba en la camilla, pues se cayó, pero nada más se dio un raspón, pues ya no quedó. En el caso para nosotros un evento adverso es que salió el resultado, pero le dieron una sola dosis. Entonces, pues bueno, eso ya no quedó ningún problema. O sea, sí impacta, pero no tanto para la seguridad del paciente. Y ya un evento adverso es, por ejemplo, yo le digo al médico que tiene un estafilococo aureus oxacidino resistente y no lo tiene y le dan vancomicina y le afectan el riñón, pues eso ya es un evento adverso porque ya va a ser permanente la lesión. Y ese es un evento que lo está manejando el área del laboratorio, no el área médica, porque el área médica revisó el resultado y sobre eso lo dio. Pues por eso vean el impacto que se tiene. Y en este caso, cuando el paciente va en una camilla, se cayó, pero pues se cayó y se pegó la cabeza y falleció. Entonces, pues ahí sí son cosas muy complicadas.
Sí, Muchas gracias, tenemos más felicitaciones y bueno, muchas yo creo que gracias. ya no tenemos más preguntas. Ajá. Entonces, con esto damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias, maestra, por No, muchísimas este, gracias a ustedes por la invitación. Sí, eh, gracias. Bueno, usted por aceptar nuestra invitación y por darnos cómo es el panorama ya en nuestro instituto hermano de cardiología. así es. Pues muchas gracias también a ustedes nuevamente. Agradezco al comité organizador, a ti Diego y también a la maestra Lilia. Y pues que tengan una buen día y sobre todo pues que disfrutemos en familia todo este mes que nos queda, bueno, el mes y luego el siguiente, pues ya son puros festejos, definitivamente. Sí, Eh, así ya es, comenzamos con los festejos. así es. Eh, Muchas gracias, pues que tengan muy buen día y muchas bendiciones para todos.